Ya quedó. Vamos a empezar. eh, Ayer se quedó la actividad de la somatometría del recién nacido, porque vamos a empezar a ver, o la clase de hoy, las 2 horas de hoy las vamos a ver lo que es atención de enfermería al recién nacido y los cuidados del recién nacido. Entonces, uno de los cuidados o una de las intervenciones de enfermería es la somatometría. Entonces es importante que sepamos qué es la somatometría y qué parámetros vamos a medir y cuáles son los parámetros normales del recién nacido en cuanto a la somatometría. Pero bueno, vamos desde el comienzo. Y los cuidados del recién nacido se van a dividir en dos, en cuidados inmediatos y cuidados mediatos. Estos cuidados son los que se van a brindar al momento del nacimiento. Se dividen en mediatos e inmediatos en cuestión del tiempo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Eh, bueno, ok, son aquellos que se brindan en el nacimiento en los primeros 5 minutos de vida, los inmediatos, ¿ok? Los inmediatos son los que se van a brindar, como la palabra lo dice, inmediatamente dentro de los primeros 5 minutos de vida, ¿ok? Uno de los cuidados más importantes, uno de los cuidados inmediatos más importantes es prevenir la pérdida de calor. Eh, ¿Cómo lo vamos a prevenir? Bueno, pues con un secado pronto y exhaustivo. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que cuando el producto estaba dentro del útero de la madre, estaba en un medio húmedo, estaba flotando o estaba protegido dentro de lo que es el saco amniótico y vivía o se alojaba dentro de lo que era el líquido. Entonces, al momento de ser expulsado, pues va a salir a un medio totalmente diferente, ¿no? A un medio seco y casi siempre en las tococirugías o en las salas de expulsión el medio ambiente es muy frío. Entonces, el cuidado inmediato más importante, bueno, uno de los más importantes es el secado exhaustivo y pronto. ¿Qué quiere decir? En el momento que es extraído, en el momento que es expulsado, inmediatamente se va a cubrir con un campo y con ese campo vamos a secar rápidamente y de manera exhaustiva. Es muy importante que todo esto se haga dentro de los primeros 5 minutos, porque si nosotros dejamos pasar más tiempo, este pequeñito va a empezar a tener pérdida de calor y puede tener hipotermia severa, hipotermia grave. Entonces, eso puede perjudicar su estado de salud. Entonces, en este punto es muy importante que nosotras seamos, en algunos hospitales, quien lleva a cabo estos cuidados es el pediatra o la enfermera especialista en pediatría o la neonatóloga. Pero hay ocasiones que trabajamos en clínicas privadas y en las clínicas privadas en ocasiones o casi siempre está el médico que está atendiendo el parto y nosotros como personal de enfermería. Entonces, el médico que atiende el parto obviamente se va a quedar en lo que es el proceso del alumbramiento de la madre cuando expulsa la placenta. Entonces, el médico no puede estar atendiendo al recién nacido y quien va a brindar la atención vamos a ser nosotros como enfermería. Entonces, en ese momento que es expulsado el producto, yo ya estoy esperando a que el médico me lo pase, pero yo ya tengo la frazada en el campo en los brazos para que inmediatamente me lo proporciona, empiezo el secado y rápidamente empiezo a lo que es evitar la pérdida de calor. Entonces, es muy importante que tengamos bien presente esto y que sea de manera rápida, y oportuna. Recuerden que dentro de lo que vimos en materno infantil es el apego o el apego pronto con la madre, ¿no? Y algo muy importante es que cuando yo haga esto, cuando yo ya tenga el secado exhaustivo, muchas ocasiones se lo colocan en el vientre a la madre. Entonces, lo que yo puedo hacer es que me lo proporciona el recién nacido el médico, yo lo puedo colocar sobre el vientre de la madre y ahí mismo
iniciar el secado. Otra cosa que también nos ayuda esta frotación, este secado, es a estimular al recién nacido. Anteriormente, hace muchos años, se utilizaba una nalgada, ¿no? Nacía, le daban una nalgada e inmediatamente ese estímulo hacía que empezara a respirar con un llanto. En estos tiempos ya no se puede hacer eso, ya no se lleva a cabo, es una práctica bárbara, o sea que se considera violencia obstétrica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que ahora se hace es secarlo exhaustivamente, lo secamos, lo secamos, lo secamos bien, y cuando yo voy frotando, cuando froto lo que es la espalda, los omóplatos, en ese momento el recién nacido empieza a tener estímulos y por consiguiente va a soltar un llanto, ¿no? A soltar el llanto, y eso va a ayudar a que se ponga activo y empiece su circulación y empiece todo lo que es la respiración fuera del útero. Entonces vean cómo hay una doble función en la pérdida del calor, el secado exhaustivo y lo que es la estimulación. Todo esto está dentro de los primeros 5 minutos. Es más, hay médicos y si nos damos cuenta cuando ustedes estén en una área de expulsión y les toque ver un nacimiento, se van a dar cuenta que lo hacen en menos de 5 minutos. Lo hacen en cuestión de 1, 2 o 3 minutos, porque esto es rápido. Entonces, esto entra dentro del primer cuidado inmediato del recién nacido. Otro de los cuidados, y también muy importante, es la liberación de la vía aérea. Recuerden que mientras estaba dentro, pues su sistema respiratorio no estaba activo. Él respiraba y se alimentaba a través del cordón umbilical, gracias a la sangre oxigenada que le proporcionaba la madre. Eso es muy importante que lo conozcamos y que se sepa, porque a veces piensan que cuando los pequeñitos están dentro del útero están respirando. ¿Y cómo van a respirar si están rodeados de agua? Broncoaspirarían, se atragantarían y pues fallecerían. Lo que pasa dentro del útero es que están respirando por la conexión del cordón umbilical de la madre hacia el feto. Entonces, a través de esa conexión, la madre proporciona sangre oxigenada que entra al feto, oxigena los órganos, oxigena los tejidos, sale sangre desoxigenada, la madre la oxigena, la filtra y la vuelve a introducir a través del cordón umbilical. Cuando el recién nacido nace y sale al exterior, valga la redundancia, sale de la madre, esa respiración se suspende. En el momento que se corta el cordón umbilical, ese tipo de oxigenación se suspende y empieza su propia oxigenación. Los pulmones estaban colapsados y cuando el recién nacido sale al exterior y se corta ese cordón umbilical, los pulmones inmediatamente se extienden, se expanden y empieza el proceso de respiración, de oxigenación y de ventilación. Entonces, para que ese proceso se lleve a cabo sin ningún tipo de problemas, es importante que nosotros liberemos la vía aérea. ¿Cómo vamos a liberar la vía aérea? Bueno, pues con la ayuda de una simple perilla. ¿Ya vieron la imagen? La primera imagen, nosotros lo que estamos haciendo es colocando al recién nacido en una posición de olfateo, y esa posición de olfateo nos va a hacer que se extiendan las vías aéreas. Observen, este rollito se conoce como Rosier. Este rollito lo vamos a hacer nosotros y es muy utilizado en el área de pediatría, ¿ok? Estos Rosier no son más que sabanitas o campos hechos rollo. Los hacemos rollito y se coloca en el área de los omóplatos, en la espalda alta, en la región nivel axilar o tetillas, justo sobre los omóplatos, se enrolla y lo vamos a colocar ahí, y lo que va a hacer ese Rosier, ese rollo, es que va a extender lo que es la vía aérea. Inmediatamente vean cómo el cuello, todo lo que es el cuello del recién nacido, se coloca hacia atrás y es conocido como la posición de olfateo, ¿no? O sea, si nosotros de repente llegamos a un lugar y empezamos a olfatear, inmediatamente levantamos la nariz y empezamos a oler, ¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocarlo en una posición de olfateo, colocándole el Rosier en los omóplatos, y después vamos a proceder a extraer las secreciones que pudieron haberse quedado en la vía aérea, empezando por nariz y siguiendo por boca. Recuerden, siempre empezar por la nariz y después por la boca. Esto de liberar de la vía aérea, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí el recién nacido ya está colocado en una cuna térmica. Esto se puede hacer, pero esto nos lleva tiempo, ¿ok? En lo que lo extraigo, en lo que lo seco y en lo que lo coloco en la cuna, ya me llevó segundos. Todo esto lo podemos hacer sobre la madre. Se recomienda que se haga sobre la madre para evitar la pérdida de calor, ¿ok? Se coloca sobre la madre y gentilmente extraemos lo que pueda haber o lo que puede estar obstruyendo la vía aérea, que en este caso va a ser líquido amniótico. Aquí se utiliza una perilla en los nacimientos normales, en los nacimientos sin problema. Cuando tenemos el caso de un nacimiento con sufrimiento fetal y que ya hubo meconio, en este caso no se utiliza una perilla. En este caso vamos a emplear una sonda de aspiración. Con esa sondita de aspiración conectada a nuestra aspiración, a nuestra presión negativa, vamos a introducir la sonda por nariz y esa sonda nos va a ayudar a extraer todo el líquido amniótico combinado con meconio, que recuerden que el meconio son las primeras heces fecales del recién nacido. Cuando hay un sufrimiento fetal, el feto se pone flácido, o sea, se relaja, y por consiguiente esa relajación incluye una relajación anal. Cuando el ano se relaja del feto, inmediatamente expulsa meconio. Entonces ese meconio se mezcla con el líquido amniótico y es tragado y es aspirado. Entonces el meconio pues es una sustancia muy lasciva, muy agresiva para las vías aéreas y la vía digestiva. Entonces, en cuanto nace este producto con sufrimiento fetal, lo primero que se tiene que hacer es aspiración de las vías aéreas a través de una cánula de aspiración y posteriormente se le aspira también en la vía digestiva. Pero bueno, ese es otro tema, ese ya es una patología. Cuando es un recién nacido saludable y sano, simplemente vamos a utilizar la perilla. De hecho, en su bulto de parto, cuando lo preparan, en el bulto de parto lleva una perilla. Esa perilla es para uso inmediato. Entonces, si es para uso inmediato, pues entonces va a estar disponible de manera pronta cuando se ha extraído el producto. En el bulto del recién nacido vamos a encontrar una segunda perilla. Esa perilla va a estar en lo que es la cuna térmica. ¿Para qué? Porque hay algunas ocasiones que cuando es extraído, extraemos todas las secreciones y después por el movimiento o por el traslado, al momento de volver a colocarlo en la cuna térmica, el recién nacido empieza a llorar y en su llanto se escucha ese cúmulo de secreciones. Entonces, para no lastimarlo y hacerlo de manera gentil, se utiliza una segunda perilla. ¿Por qué no podemos estar utilizando la primera? Porque ya está contaminada, quedan las secreciones dentro de la perilla, entonces en lugar de hacerlo un bien, podemos perjudicarlo. Por eso se utiliza una segunda perilla que va a estar colocada en el bulto del recién nacido y que la vamos a tener ya disponible en lo que es la cuna térmica. Entonces, esto con respecto a la liberación de la vía aérea. Entonces, la vía aérea, liberarla, está dentro de los cuidados inmediatos que se realizan dentro de los primeros 5 minutos de vida. Y es mantener la vía aérea permeable. Después viene otro cuidado y es iniciar la respiración y cómo lo vamos a hacer con estimulación táctil. Lo que les decía, observen las fotos. En la primera foto vienen unos pequeños golpeteos en lo que es el talón del pie. Entonces, el médico, el pediatra, el gineco, quien está encargado en ese momento, va a dar unos golpeteos en lo que son las plantas de los pies. Después, aparte de los golpeteos, le puede dar unos pequeños golpes con la uña, que también esto ayuda a estimular al recién nacido.
y va a ayudar a que respire más rápido y de manera más efectiva. Otra estimulación es lo que son los movimientos en lo que son los intercostales, ¿ok? Ahí el médico lo que hace es frotar, es frotar. Entonces, dense cuenta cómo yo puedo iniciar la respiración inmediatamente con el secado exhaustivo. Es importante que antes de iniciar la respiración y la estimulación, yo ya haya liberado mi vía aérea, ¿ok? Entonces, todo esto lo podemos hacer de manera simultánea. Lo seco, aspiro y estimulo. Seco, aspiro y estimulo. Esto es en cuestión de, les digo, en cuestión de menos de 5 minutos. Quienes ya hayan tenido la oportunidad de asistir a un parto, se van a dar cuenta que se hace rapidísimo. Es más, ni siquiera nos damos cuenta que le están dando los cuidados inmediatos. Piensa uno que pues obviamente son cosas que se hacen por lógica. Y si se dan cuenta, pues realmente esto es lógica. Lo vamos a ir haciendo, pero de manera adecuada y con mucho cuidado y con mucha precaución. Entonces observen, uno de los cuidados inmediatos es iniciar la respiración con la estimulación táctil a través de estas técnicas. Golpeteo en los talones, unos pequeños golpes, igual con la uña y con la frotación y el movimiento en los costados del dorso del bebé. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar en los cuidados mediatos del recién nacido. Los cuidados mediatos son los cuidados que le continúan a los inmediatos. Es muy importante que sepan distinguirlos y que sepan los tiempos. ¿Por qué? Porque de nosotros depende mucho que este pequeñito no tenga un déficit de oxígeno, ¿no? Que sufra de un periodo de hipoxia prolongado y quede con algún daño neurológico, ¿no? Entonces vean la importancia de nuestras intervenciones. Uno de los cuidados inmediatos es la ligadura del cordón umbilical. ¿Por qué no entra en los cuidados inmediatos? Porque en los cuidados inmediatos lo que va a hacer el médico es pinzar el cordón umbilical, ¿ok? Como se ve aquí en la foto. Cuando sale, miren, esta es una foto donde ya acaba de nacer y vean cómo está brillosito de que está mojado. Entonces, antes de darle los cuidados inmediatos, el médico lo que hace es pinzar el cordón. Una pinza aquí y justo en el centro realiza el corte. Aquí nada más es el corte, perdón, en esta foto. Esa foto debió de haber estado antes, pero bueno. Observen, esto es lo que lleva a cabo el médico. El médico pinza el cordón y lo corta. Eso es inmediatamente cuando nace. Ya cuando está secado, estimulado y está con la vía aérea libre, ahora sí, ya me lo pasan a mí y yo lo coloco a una cuna térmica. En esa cuna térmica, el primero o uno de los cuidados mediatos que yo le voy a hacer es ligar el cordón umbilical. Así me lo va a pasar el médico, me lo va a pasar con este largo, todo este largo, son aproximadamente, ¿qué quieren? Unos 15 centímetros o 10 centímetros de cordón hasta donde llega la pinza. Cuando a mí me lo pasan, cuando a mí me proporcionan al recién nacido, yo lo acuesto, lo recuesto en la cuna térmica y en esa cuna térmica yo voy a sujetar el cordón umbilical y le voy a colocar una ligadura. Esa ligadura puede ser liga o puede ser broche. Muchos hospitales ya utilizan los broches, son unas pinzas, son unas pincitas que vienen con unos dientes y se ajustan bien y presionan el cordón umbilical para evitar una hemorragia, ¿ok? Pero en los hospitales generales, en el IMSS y todos estos, utilizan ligas. Esas ligas, la mayoría, hay ligas especiales que se compran, ¿no? Ligaduras de cordón. Pero cuando hay deficiencia de material, pues lo que se utiliza es un torniquete redondo. Ven que están los torniquetes planos, que son azules, y los torniquetes cafecitos, que son de caucho, y vienen así redonditos. Si nosotros cortamos ese caucho en cachetitos, se va a hacer una liga,
o sea, se va a extender. Entonces, lo que hacemos en enfermería es cortar ese, cuando no hay material, cuando hay escasez, entonces cortamos ese caucho y lo metemos en un frasquito con CRIT o con Benzal, con una solución antiséptica para que lo podamos esterilizar de alguna manera, ¿no? Lo podamos desinfectar, perdón, de alguna manera. Entonces, cuando me proporcionan al recién nacido, yo extraigo mis ligaduras, que son casi siempre dos para reforzar un poquito más lo que es la presión del cordón. Las sujeto a una ligadura y con una pinza, introduzco la pinza en la ligadura. No tengo por aquí. Este podría ser como que la entrada o lo que es lo que queda dentro de la liga. Yo coloco la pinza aquí, abro mi pinza y lo que va a hacer es abrir la ligadura. Cuando yo abro la ligadura, me va a quedar aquí un espacio. Entonces, con otra pinza, dentro de la ligadura, extraigo o jalo lo que es el cordón umbilical, introduzco, hasta dejar aproximadamente 2 centímetros de la base del ombligo. Yo mido, calculo, no voy a sacar en ese momento mi cinta métrica. Voy a calcular de 1.5 a 2 centímetros de la base del abdomen hasta donde va a quedar mi ligadura. Después, para poder asegurar más esa ligadura, coloco una segunda ligadura inmediatamente por encima de la primera. Ya que ligué esa parte del cordón umbilical, ahora sí puedo cortar el exceso de cordón, ¿sale? Eso ya lo hago yo como enfermera o en este caso el pediatra, pero ustedes van a tener que hacerlo en algún momento. Desgraciadamente ahorita pues todo es por a distancia. Cuando estamos en la escuela hacemos un poquito de la práctica con una liga normal y con una agujeta y con la pinza, con una pinza, y hacemos ese tipo de práctica. Pero más adelante o para este fin de semana voy a buscar un video de ligadura del cordón y se los voy a subir a Classroom para que puedan verlo. Esto es cuestión de práctica, no se preocupen, todos saben que mayor parte de nuestra carrera, de nuestra profesión, del 100%, un 70% es la práctica y el 30% es el conocimiento. Pero sí es importante que al menos tengan bien aprendido que uno de los cuidados inmediatos es la ligadura del cordón y cómo es que se va a ligar. Esto, la técnica que les acabo de decir, medio de explicar, es para la ligadura. Pero cuando hablamos de pinza, pues simplemente mido 1.5, 2 centímetros aproximadamente de la base, abro mi pincita y pinzo el cordón. No hay gran ciencia. Pero bueno, si ustedes se van a práctica al hospital general o se van a algún general o al niño poblano, bueno, el niño poblano no hay, al hospital de la mujer, cuando atiendan un parto, pues no van a tener esas pinzas, van a tener ligas. Pero si nos vamos a una clínica privada, una particular, van a tener una pinza. Y esa pincita y nada más la colocan, la cierran y ya quedó. No hay ningún tipo de complicación en este caso. Ahora vamos al siguiente cuidado mediato. El siguiente cuidado mediato, muy importante, muy necesario y que nos puede evitar muchos problemas legales, es la identificación del recién nacido. Ha habido muchos casos, se supo aquí en Puebla que en los años 80, en lo que es entre 1982 y 1985, hubo un problema en el Hospital San Alejandro, que hubo una enfermera que confundió y que no hizo un correcto uso de la identificación de los recién nacidos y hubo cambios de recién nacido con las familias. Entonces, esto fue un caso muy sonado en los 90 porque no sé, creo que uno de los hijos de una de las familias tuvo un problema de salud y tuvieron que hacer estudios de sangre, etcétera, y se dieron cuenta que no había compatibilidad con los padres. Entonces se hicieron investigaciones
y resulta que hubo problemas con la identificación de los pacientes. Verificaron los registros, verificaron las hojas de nacimiento, la bitácora de nacimiento, porque recuerden que en el área de tococirugía se lleva una bitácora, se lleva un libro grande, donde ahí la enfermera que está de responsable registra las horas de nacimiento, el nombre del recién nacido, el nombre de la madre, la hora y todo lo que concierne a la información. Entonces se revisaron los libros y se vieron los recién nacidos que habían nacido ese mismo día, y pues sí hubo un cambio de los pequeños, ¿no? Entonces esto es responsabilidad de nosotros. Como enfermería, nosotros somos los responsables de que los recién nacidos estén identificados adecuadamente y sean entregados a las madres que correspondan. Es muy difícil confundir a un recién nacido. La mayoría de los recién nacidos se parecen mucho, son muy parecidos, son rosaditos, algunos nacen blancos, nacen a veces con la misma cantidad de cabello, etcétera. Entonces es importante que nosotros, cuando estemos atendiendo este parto, ya tengamos las pulseras de identificación. Y en este caso, en los recién nacidos, se va a hacer una triple verificación o una triple colocación de pulsera. La pulserita va a ir colocada en lo que es el tobillo del recién nacido, va a ir colocada en la muñeca del recién nacido, y una tercera y de mayor seguridad en el pechito del recién nacido. En el pecho del recién nacido va a ir colocada otra identificación. Esto es porque, como vean la foto de este recién nacido, tiene una piernita súper delgada. Entonces, si nosotros colocamos una pulsera muy grande, cuando nos demos cuenta, cuando él esté frotando sus piecitos, la va a expulsar, la va a tirar. Y cuando la busquemos, no la vamos a encontrar. Después también la de la muñeca, también puede que la hagamos más grande, puede que el pegamento no funcione, y por el movimiento o la frotación también se le puede caer. Entonces, en este caso, la tercera de protección va a ser la pechera. Esa pecherita, tengan mucho cuidado. Cuando nosotros nacimos, y yo creo que también ustedes, nos colocaban con tela adhesiva, con la tela agresiva, esa tela fea, la tela adhesiva. Nos las colocaban y la pechera se quitaba como en 15 días. Luego el bebé cumplía un mes de nacido y ahí seguía con esa pecherita, ¿no? O había algunos pequeñitos que se iban a casa y la mamá se la arrancaba, y cuando llegaban todos lesionados de la piel. Entonces lo que ahora hacemos es colocarle la pechera con tela adhesiva, pero con una protección de microporo. En esa tela adhesiva la vamos a colocar, y por abajo, sobre el pegamento, vamos a colocar microporo, que el microporo es más gentil, es más noble, y con el microporo la vamos a adherir al pecho. Entonces, con estas tres medidas de seguridad de identificación del paciente, ya no tengo margen de error para poder confundir al recién nacido. Pero dense cuenta que estoy colocando identificaciones en el área de expulsión. No está en su cuarto, no está en recuperación, no. Está sobre la cuna térmica aún, con la madre que está todavía alumbrando la placenta, y yo como enfermera ya tengo mis identificaciones, ¿sale? Entonces, vean, esto es bien importante, por favor. Ahora, ¿qué datos va a llevar mi pulsera de identificación? Mi pulsera de identificación del recién nacido va a llevar los mismos datos de la madre más la somatometría, ¿ok? Esta somatometría vamos a colocar la más importante, ¿ok? El peso y la talla. A lo mejor no le voy a poner perímetro cefálico, perímetro torácico, ni diámetro del pie. No. Lo que le voy a colocar acá es simplemente los datos de la madre, hora de nacimiento, peso y talla y sexo, ¿ok? El género. ¿Esto por qué? Porque a veces, hasta por ese simple detalle, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si las tres identificaciones me dicen femenino, 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 y estoy viendo que es un niño, entonces inmediatamente alguien cometió un error, y ese alguien fuimos nosotros. Nosotros ¿También como... lleva fecha, Miss? ¿Quieres comentar algo, Ale? Que si también lleva fecha.
Espérame. Sí, 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 sí. Lleva fecha y hora de nacimiento. Sí. Fecha, hora de nacimiento, peso, talla y datos de la madre. ¿Ok? Es, miren, si se dan cuenta en esta foto, tiene un código de barras. Entonces, ese código de barras, pues obviamente es un registro del alta de la madre, donde a veces viene el número de seguridad social, etcétera. Pero eso es un rollo y en la secretaría todavía utilizamos pulseritas que tenemos que hacer nosotros con la tela adhesiva. Yo quiero pensar que todos ustedes saben hacer pulseras, ¿verdad? Sí, Sí, ¿Sí? sí, Sí. Ok, esto porque Miss. ¿no? Ok. Esto porque lo han hecho con sus pacientes adultos, ¿no? Cuando entran al hospital por urgencias o cuando están en piso y la pulsera ya está toda fea, se la tenemos que volver a hacer. Entonces las hacemos con tela adhesiva. Entonces las del recién nacido también se van a hacer de tela adhesiva o ya muchos hospitales ya tienen las pulseritas plastificadas que nada más se le mete, se le introduce la etiqueta. Pero sí, efectivamente, en esa etiqueta dependiendo la institución van a ser los datos, pero los datos generales que debe de tener son el nombre de la madre, el peso, la talla, la hora de nacimiento y el sexo del bebé, ¿ok? Entonces, al menos esos datos son con los que debe de contar. Cuando ustedes estén ahí en la sala de expulsión o en quirófano porque fue vía cesárea, ustedes inmediatamente van a estar listas sus pulseritas, todavía sin los registros, porque todavía no está ni la hora exacta, no sé cuánto pesa, ni sé cuánto mide. Entonces, cuando ya tengan todos esos datos, luego ustedes escuchan, vean y lo llenan al lapicero, inmediatamente se lo colocan. Ya tienen que irse a recuperación con estas pulseras de identificación. Entonces, vean, es algo que piensa uno, ay, es tan básico, tan sencillo, pero vean el grado de alcance que puede tener si cometemos un error, ¿no? Es muy importante. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Otro de los cuidados mediatos es el control de los signos vitales. Ya que lo tengo bien sequecito, bien aspirado, ya tiene sus identificaciones o antes de las identificaciones, yo debo de controlar los signos vitales. ¿Cómo? Pues simplemente vamos a tomar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial casi no se toma porque es un poco complicado por, por el tamaño del recién nacido. Casi siempre nada más es parámetros cardiorrespiratorios y la cuestión de la termorregulación, les tengo que tomar la temperatura. Pero observen, en este caso, pues están bajo una cuna térmica. Cuna térmica e incubadora es un tema específico que lo vamos a ver más adelante, pero observen aquí, la enfermera está tomando frecuencia cardíaca y también está tomando respiratoria, ¿ya vieron? En lo que tomo la cardíaca, también está observando lo que es la respiratoria para poder registrar mis datos. Y pues obviamente en ese momento, si le colocamos el sensor de la cuna térmica es un pequeño sensor que parece una pila chiquita. Esa pila es como una redondita, es como una pila, es un sensor térmico. Ese sensor se lo coloco en el dorso, en la espaldita, al recién nacido, inmediatamente la cuna térmica va a detectar la temperatura. Pero pues en caso de no contar con esta cuna térmica y nada más se la doy en un bacinete o en esas cunitas, pues le voy a tener que colocar un termómetro, casi siempre tiene que ser rectal, ¿no? Un termómetro rectal que no sea de mercurio, por favor. Recuerden que ya están prohibidos el uso de termómetros de mercurio en pacientes pediátricos, porque el mercurio es un metal altamente tóxico. Entonces ha habido casos en los que se rompen y no hay un uso adecuado del mercurio, ¿no? Y el mercurio es tóxico. Entonces, en este caso, podremos tener ahí un termómetro digital, pero por vía rectal. Entonces, miren, y este es otro punto bien importante. Si se corta, tomamos unos 5 o 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿sale? Yo les envío la invitación, el enlace y continuamos con este tema. Este, es importante que cuando yo tenga la oportunidad de tomar vía rectal una temperatura,
también voy a verificar que no haya una atresia de ano o un ano imperforado, que ha habido casos en los que el recién nacido nace y nace sin la perforación del ano. Entonces es importante que si yo dentro de la exploración del recién nacido voy a verificar que cuente con el anito, ¿no? Porque luego ni se dan cuenta, ¿no? O sea, nacen, les dan los cuidados y nunca se dieron cuenta que tenían ano imperforado. Entonces, esto es uno de los cuidados mediatos, el control de los signos vitales y su registro. Nos quedamos en esta diapositiva, regresamos la siguiente hora para continuar con este tema, ¿ok? Antes de que se me corte y me quede hablando a medias. Entonces, nos quedamos aquí. Ahorita les vuelvo a enviar por WhatsApp su invitación, ¿sale? Ahorita Sí, nos... Miss. Sí, Miss. Sí, Miss, gracias. Sale, pues, antes de que Sí, se... Miss, gracias.